Éxodo capítulo 2. En este capítulo quiero hacer énfasis en dos cosas. Número uno, el nacimiento y la salvación o liberación de Moisés. Recordemos que el bebé Moisés nace en un mundo muy hostil, nace en una nación extranjera, en una nación poderosa, pero donde él no pertenecía. Además, los bebés varones estaban en peligro de muerte. Estaban bajo una sentencia. El rey, el faraón, había dicho que cualquier bebé tenía que morir y tenía que ser lanzado al río. Así que Moisés no nace en un buen lugar y Dios lo iba a salvar, lo iba a liberar. Un detalle importante es que Moisés no era el primogénito. El primogénito era Aarón. Él tenía un hermano mayor que había nacido unos años antes. Así que sus padres esconden a Moisés por 3 meses. El libro de Hebreos registra esto. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso, es decir, lo amaron. Y además dice, y no temieron el decreto del rey. No le tuvieron miedo al rey que fueran muertos ellos, porque ellos podían morir, sino que lo escondieron por 3 meses. Llegó el punto que no lo pudieron esconder más. Así que la mamá de Moisés hace literalmente lo que el rey les había pedido, que era lanzarlos al río. Sin embargo, lo lanzan al río, pero lo lanzan dentro de una arquita, de una arquilla, tipo el arca de Noé, porque la pusieron a prueba de agua, de tal manera que podía flotar. Y aquí viene la maravillosa mano de Dios, ¿no? Dios tenía preparado y había detallado ya el plan para la liberación de Moisés, para la salvación de Moisés. Así que guía a sus padres para poner a Moisés en el río Nilo. Guía a la hija de Faraón para estar allí también cerca y guía las aguas del río Nilo para que lleven esa barquita donde va Moisés a donde está la hija de Faraón. Y la hija de Faraón no es de que quería a los hebreos y quería a los israelitas, no, los odiaba. Pero cuando escuchó el llanto de Moisés, eso le conmovió en su corazón y en sus entrañas. Y entonces dijo, hay que salvar a este niño, aunque es hebreo, ella sabía que era hebreo, pero lo adopta como su hijo. Miren el plan de Dios glorioso. Así que eso es interesante ver cómo Dios planeó la liberación de Moisés y lo mete a la misma casa de Faraón. Así que Moisés fue instruido en la literatura, la escritura, la gramática, la filosofía, la música, todo lo avanzado de ese tiempo. Moisés fue instruido allí. Eso es lo que dice el libro de Hechos también, que fue instruido como hijo de Faraón y que también era heredero al trono de Egipto. No era cualquier persona, era hijo de la hija de Faraón. Y número 2, el segundo punto que quiero enfatizar aquí es que Moisés huye. Ya a los 40 años de edad, eso lo podemos saber por el libro de Hechos, que a los 40 años de edad él ve a un egipcio golpear a uno de los hebreos, sus hermanos. Él sabía, porque fue criado por su madre y fue criado en la casa de Faraón. Así que él sabía que él era hebreo, él sabía su Dios, él sabía todo. Y de hecho, él se creyó el libertador desde un principio, desde los 40 años de edad. Déjenme leerles lo que dice Hechos, porque él mató a este egipcio que estaba golpeando a su hermano hebreo. Lo mató y lo escondió. Y después quiso poner en paz un pleito que había entre dos hebreos ahí. Dijo, hey, tranquilos, ¿por qué se golpean? Y mire el plan de Moisés. Él se sentía la clave del éxito de la liberación de Israel. Él se sentía, y se lo voy a decir por qué, en Hechos 7, 23 al 25 dice esto. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Escucha esto. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. En otras palabras, Moisés planeó la liberación de Israel como lo haría cualquier hombre. Él, lógicamente, se veía a sí mismo como el hombre clave de esta liberación, debido a su trasfondo real, porque era un príncipe, debido a su educación, debido a su éxito
y él pensaba que el pueblo lo iba a apoyar, pero el pueblo no lo apoyó. Así que Moisés tenía sus planes, pero estos planes tenían sentido en su perspectiva, pero Dios tenía otros planes muy diferentes. Así que el faraón se entera que había matado a un egipcio y lo quiere matar. Moisés huye a Madián. Y otro dato interesante, ahí en Madián, él se casa, tiene un hijo y Dios lo prepara en Madián. Muchos a veces han dicho que Moisés estuvo esperando en Madián, estuvo en la banca, estuvo esperando. No. Dios lo preparó en Madián. En Egipto, él fue preparado para ser alguien. En Madián fue preparado para ser nadie. En Egipto, él fue preparado en su educación y en la ciencia y el conocimiento. En Madián fue preparado en la fe que debía tener en Dios. Así que Madián no fue un desperdicio. Madián fue el plan de Dios para que Moisés fuese preparado para el futuro libertador que llegaría a ser de la nación de Israel.